decía, necesito tener conductor adecuado para poder realizar que ese motor funcione de forma adecuada, ¿no? O eficiente, podemos decirlo también así. Ya. Entonces, bien, vamos a terminar acá ya lo que habíamos quedado pendiente. Después ya hablamos sobre la tarea que tengan dudas, preguntas al respecto. Bien, por ejemplo, habíamos hablado de lo que son motores de trifásicos o también llamados motores de inducción o también motores de jaula de ardilla por su forma o diseño que tienen. Bien, entre muchas formas que tienen, ya pueden ser estas bombas centrífugas, pueden ser ventiladores o extractores, ¿no? Pueden simplemente que estén acoplados a una cinta transportadora. Bueno, X funciones que tiene este motorcito debido a su simple diseño que tiene. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Bien, entonces aquí vienen sus características, volviendo al tema de esta parte, recapitulando un poquito del tema este. Vemos ciertos datos que lanza en sí la placa del motor. Entre ellas, por ejemplo, está el tipo de tecnología, que es trifásica, es monofásica. Por ejemplo, pregunto, alguien me preguntó, no recuerdo, Párrago, ¿dónde se utilizaría, por ejemplo, en qué tipo de instalación creen ustedes que se utilizaría lo que es la tensión bifásica? Bifásica. Tenemos monofásica, bifásica y trifásica, ¿no? ¿Cuándo usaríamos bifásica? ¿Dónde creen? ¿O dónde lo han visto? Según la experiencia. Hasta ahorita no he visto un motor bifásico ahí. Según mantenimiento de un motor bifásico. Ya, podría ser el caso, ¿no? Bien, ya, podría ser el caso, pero motores bifásicos no tanto así, ¿no? En sí serían, generalmente el tipo de trabajos que realicé con bifásica son instalaciones en tableros eléctricos, ¿ya? Hice esas operaciones tanto en tensión de lo que es en alterna, como de 380, 400 voltios, o bien en 24 voltios, o sea, estoy hablando de AC, en alterna. O sea, los transformadores, los contactores que hacen posible el accionamiento del motor o cualquier carga genérica, entonces funcionan con alterna en ambos lados. No hay neutro, ya no hay neutro. Entonces, eso viene a considerarse que yo debo mantener una fase como referencia para poder realizar las operaciones, ¿ya? Entonces, ese es importante, ¿ya? Bueno, ese es un caso, ¿no? En el tema de motores, no he visto claramente motores. Motores únicamente serían monofásica, pero cuando aplicas con un arrancador de un capacitor, ¿no? Ahí vería el caso, pero en otros casos no. Por esas razones que generalmente un motor viene en polos de pares, ¿ya? Porque son los motores en trifásica. El motor de un polo podría ser en este caso lo que es monofásico de un polo, pero motores pequeños que no quieran mucho arranque. Por ejemplo, un ejemplo. Si yo alimento un variador de frecuencia, el variador de frecuencia, por ejemplo, aquel que me permite cambiar la frecuencia del motor, ¿no? Si yo alimento el motor, el variador de frecuencia con monofásica a un motor trifásico y quiero que este motor tenga mayor torque, es imposible, porque la tensión que está ingresando es en una fase y adentro internamente el variador de frecuencia está haciendo un juego de lo que es de intrafase y entre neutro para poder aportar y sacar tres fases. Y, como decir, está extrayendo una sola fase para ese motorcito y dándole el rendimiento para que trabaje, ¿no? Pero en capacidades muy bajas. Torque casi no es aceptable, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre eso. Es un caso. A ver, y aquí tengo otras características, que es su potencia, ¿no? Máxima, mínima, en HP, en CB, en general, ¿no? Igualmente el tema de su rotación del motor. Y ya vimos el tema de deslizamiento, ¿no? Que es importante.
que eso afecta sí o sí al motor. Entre otras características, por ejemplo, el que vendría a ser dos placas de motor, hoy día vamos a ver eso. Ustedes van a ver la placa y decirme a qué norma pertenece y por consiguiente a qué país, a qué continente pertenece, porque hay dos normas básicas que se usan en la fabricación de motores. Es la IEC y la NEMA. Pero ustedes nada más al ver la placa, ustedes van a poder identificar el motor. ¿Ya? Ahí vamos a llegar a esa parte. Bien, digamos, aquí tengo una placa de motor genérica, con todos sus datos que podría tener. Lógicamente que algunos no lo tienen así todo completo, pero otros sí los tienen. ¿Ya? Otros sí los tienen. Pero esos son casos muy raros. Realmente tienen lo básico. Por ejemplo, si alguien les pide a ustedes datos de un motor para hacer un cálculo, a ustedes únicamente les interesa la potencia, su corriente, su frecuencia, su RPM y su ángulo de fase. Nada más. 5 datos. Mire, y aquí tengo un montón de información. Ya, ahí tendrá su peso, tendrá su IP, tendrá muchas cosas. Pero para el tema de cálculo, a mí me interesa solamente esos 5 datos que les he mencionado. ¿Ya? Que es importante que tengan en cuenta. Bien, aquí tengo las características del motor en sí, ¿ya? Y sus características de cada una, ¿no? Que es coseno phi, que es el amperaje, que es potencia. Entonces da un detalle, como ustedes pueden observar, de cada componente, ¿no? Por ejemplo, aquí la IP, la que me interesa, que resalten ustedes esta partecita que es importante. Esto de acá. ¿Ven? IP, protección mecánica. ¿Ven? Clase protección de polvo y agua. Este es polvo de ahí, el 5 aquí, el primer 5, y el otro sería agua. Entonces, esto, de acuerdo a esto, ustedes me van a decir el motor. Si yo les daría un motor ahí, enfrente a ustedes, ¿qué tipo de motor es? ¿Este motor requiere retén o no? Entonces, el retén únicamente está en motores que requieren protección de grado alto, que sea arriba contra el polvo y el agua, el retén. Hay motores que no tienen eso, están a la intemperie, pero no están a la intemperie, sino que están bajo techo. ¿Ya? Entonces, esas cositas son importantes que también tengo que tener muy en cuenta cuando tengo un motor eléctrico. ¿Ya? Es un caso. Otro importante, no olvidemos que también es importante la frecuencia. Esto sí o sí es importante el motor. ¿Ya? Sí o sí. También es importante la tensión de alimentación. Porque con esto voy a saber si ese motor que yo estoy conectando va a ser en trifásica, va a poder, o sea, me corrijo. Si ese motor va a poder ser usado de esta forma en arranque delta estrella que tengo acá, o delta estrella, o sea, delta o estrella delta. ¿Ya? Por ejemplo, delta. ¿Qué significa delta? Delta, la conexión que vemos anteriormente, son, supongamos que tenga aquí mi plaquita, ¿no? Bornerita 1, bornerita 2, la 3, aquí tengo, ¿no? Recapitulando un poquito lo que ya vimos anteriormente. Delta indica que voy a conectar al motor directamente a los 380 o 400 voltios, ganando ¿qué? Mayor torque. Igualmente corriente, lógicamente va a haber, pero mayor tensión va a haber en las bobinas para que éstas ejerzan su mayor capacidad de trabajo en el motor. ¿Ya? Ese es el tema de trabajo. En cambio, si le conecto en estrella, su rendimiento va a ser menor. Y el torque, lógicamente, que no va a tener mucha fuerza, pero la corriente se va a mantener en un cierto rango de trabajo. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? Las reglas de las fases. Por ejemplo, tengo lo que es, recapitulando un poquito, la corriente de línea, ¿ya? Cuando estoy haciendo una conexión estrella, es igual a la corriente de fase, ¿no? Eso es importante. En cambio, si estoy haciendo una conexión delta, la corriente de línea, ¿ya? Es igual a ¿qué? Perdón, corriente de fase, perdón, ¿qué sería? La corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3, ¿no? O sea, eso tengo que tener muy claro para mí. Yo si olvido esta partecita importante que debo considerar
en un motor eléctrico, no voy a poder calcular muy bien el conductor eléctrico. Ojo con eso. Ya, un punto. Otro punto es que, fíjense aquí en esta parte, quiero que tengan muy en cuenta esta parte. Y vamos a hacer en un momento un laboratorio al respecto. Bueno, cuando volvamos a clase, si yo me comprometo, que vamos a hacer un laboratorio sí o sí con motores. Miren, aquí tengo esta tensión. Y aquí dice delta. Aquí en Bolivia, ¿cuál es la tensión en trifásica? ¿Cuánto es? 380. 380. Eso es lo mínimo, 380, el TAP 380. Pero sabemos que eso puede superar un poquito más. ¿No ve? Eso por las caídas de tensión en los conductores se da ese valor. Bien. En cambio, miren acá, 380, 420, pero en estrella, Ya, entonces, este es otro tipo de conexión donde yo puedo alimentar este motor únicamente en estrella, pero no en delta aquí en Bolivia, ¿ya? A no ser que aquí adelante diga 380, 380, ¿no? 380 y bueno, aquí dirá 660, ¿no? Entonces, con esto me está dando un dato que yo puedo conectar en delta también, este motor en delta. Pero, ¿qué pasa si lo conecto así, delta y este tipo de conexión o este tipo de alimentación? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el problema aquí? El problema es que el motor va a trabajar, ¡pum!, enciende bonito. Y ahorita van a sentir un olor a quemado, ¿no? Ese es el problema. No va a trabajar en lo que requiere el motor, ¿ya? O bien va a sumar, o va a hacer algo que no es lo que debe hacer el motor, ¿ya? Que no debe trabajar. Es importante tener eso en cuenta entonces cuando yo veo la placa de motor, ¿ya? En cambio, fíjense aquí al lado derecho, puedo conectar en estrella en estas dos alimentaciones, 480, 440. Y sus corrientes están aquí abajito, ¿no? Corriente 1, corriente 2. Ahí están las dos corrientes con respecto a lo que trabaja. ¿Ven? Dígame cosas. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Yo llevé automatización 1 Ya. y nuestro examen final era, bueno, parte de él era hacer el cambio de delta a estrella. Ya. Y en el proceso de realizar el examen hubo muchísimos cortes, fue el día que más cortes hicimos. Ya. Se bajaron el medidor y todo, y cada ratito hubo, y no supimos a qué se debía, si tal vez a la conexión que la estábamos haciendo mal, Ya. porque no sabíamos, bueno, mi grupo sobre todo no teníamos mucha experiencia, Ya. o tal vez podría haber sido el circuito que nos dieron a armar. Entonces Sí. quedé con esa duda de saber qué fue. Bueno, ahí está tu respuesta. Esa sería una respuesta. Uno, está claro, tu conexión, excelente, porque tienes que conectar de acuerdo a su salida, ¿no? X, Y, Z o W, tienes que conectar una a la otra, ¿no? V1, V2 o salida. Ahora, otra sería, una de esas sería esa. La otra sería, sencillamente, que ese es el problema de esto. No se fijaron bien en la placa del motor, que debe decirme sí o sí esta configuración. Esta. Y yo me fijé en los motores de la Tepsa. Ni uno aplica, hay uno o dos que aplican en los más grandecitos, son los únicos que pueden trabajar en esta conexión de 380, dice. Pero los demás, los pequeños, ninguno trabaja con esta alimentación porque todos tienen 220-40. Y Hay algunos motores que no sirven, la verdad. no, Eran claro, empleados los motores que podíamos hacer funcionar bien. es el problema, sí, es un problema. Pero como digo, ¿no? En su momento, podemos nosotros, yo me prometo, vamos a trabajar así, como debe trabajar, para no tener esos problemas, porque imagínate eso, bueno, bien que lo vivís, ¿no? El problema en el laboratorio. Peor es vivirlo en la empresa, donde sí o sí te van a comer vivo si no haces bien tu trabajo, ¿no? Entonces, mejor vivirlo ahí, ver el problema y de alguna forma estar siempre con esa incógnita. ¿Por qué razón ese motor no funcionó? Bueno, y uno de a poquito va viendo cuáles son algunos problemas básicos de trabajo del motor, ¿ya? Entonces, Oye, ingeniero, ahí con lo que dice el compañero, ¿ya? digamos ese motor el que tiene marcado, ¿no serviría para un arranque estrella-triángulo en todo caso? ¿O No, eso es muy diferente? no podría ser. No, este no sirve. Este es para estrella, distinto. Su conexión de ser estrella y tiene esa alimentación, este tipo de conexión, directa, 380, ¿ya? Distinta. En cambio aquí, por ejemplo,
Aquí dice 220 o 380, dice. En estrella, tranquilamente da. Aquí, tranquilamente da el motor con estrella. Lógicamente que la corriente, lógicamente casi igual a la nominal. Por decir, tu motor está en carga, digamos que tiene un motor de 2 amperes de consumo, ¿ya? Entonces se va a restar 1.8, va a ser tu carga general. 1.8, las 3 van a estar así. O sea, casi va a ser casi a su nominal, porque está trabajando el motor en su máxima capacidad. Lógicamente, su rendimiento no es al 100%, pero su capacidad está al 80, 85%, en el peor de caso 90%. Pero su corriente va a ser así, 1.8. Y lo comprueban, si tienen un motor ahí, comprueben. Si no, igualmente vamos a hacer ese ejemplito. Les voy a buscar o voy a hacer un video, un motorcito que tengo acá, para hacer esa prueba, indicándole cómo el motor se mantiene en la fase, como indica esta regla que acabo de mencionar hace un momentito. Esta reglita, bueno, que me cajita aquí, esta reglita de acá. Esta sí o sí aplican estas dos. ¿Ya? Eso tengo que tener muy en la cabeza para que así no haya problema. ¿Ya? Bien. Muy bien, jóvenes, bien por las aportaciones. Ya con eso aportan para que los demás no cometamos errores y nos ayuden en lo futuro a dar otro tipo de soluciones. Entonces, para eso, si voy a comprar un motor nuevo, coordino con la persona que me va a proveer el producto. Tengo que decirle para qué va a ser ese motor, qué tipo de trabajo va a realizar. Bien, sigamos. Bueno, esto es, por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, lo que es velocidad de rotación del motor. Es una fórmula, ¿ya? Velocidad nominal de rotación del motor, ¿ya? Esto en sí está medida en RPM, velocidad sincronismo, lo que ya hicimos la anterior clase en una práctica. Este es un resumen únicamente, ¿ya? Que es deslizamiento, sincronismo, rotación eléctrica. ¿Ya? O sea, esto ya no medita verlo porque ya lo vimos en un ejemplo más claro que este. Este está en un resumen general. Ya, esto es ya lo que es igual, par motor. Se refiere a lo que es el torque del motor, porque el motor, para que funcione el motor trifásico, tiene que tener dos polos, un norte y un sur. Ya, un norte y un sur. Bien, vamos a ver aquí. Bueno, esto ya es que esto, bueno, es las características, por ejemplo, del motor trifásico con respecto a un motor síncrono. El motor trifásico tiene bajo costo, bajo mantenimiento, fácil de adquirir, alta protección. Bueno, tiene muchas características que ayudan, por esa razón se usa harto en la empresa. Altísimo. Ustedes van a pillar más motores asíncronos para lo que son compresores, alternativos, síncronos o de tornillo, me he hecho. Ya sean ventiladores, extractores, etcétera. Hay un montón, pero ahí va a estar siempre el asíncrono. ¿Y cuándo va a encontrar un síncrono, un motor síncrono? En equipos ya definidos que hacen a una operación ya es más detallada. Como en el caso que les di la otra vez, ¿no? Que pues decir, empieza a envasar, empieza a hacer cortes con precisión, exacto. Entonces, ahí van a encontrar el motor síncrono, ¿no? Y son medianos, no son grandes. Bien, aquí están las normas, ¿ya? Las normas, existen estas normas, prácticamente, ¿para qué sirven? Prácticamente estas normas definen la fabricación de motores eléctricos, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, ya esta es una norma europea, ¿ya? Generalmente esta norma europea es la que nosotros aquí en Bolivia la tenemos muy clara, o sea, van a encontrar más motores IEC que motores en NEMA. Los motores NEMA son los fabricantes eléctricos, bueno, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, Equipos Eléctricos, que es una norma americana, ¿ya? Y, bueno, sus dimensiones están en pulgadas, a diferencia que la otra que nosotros usamos aquí en Bolivia es en milímetros, ¿no? Pues, tenemos otras unidades, no es lo mismo. Bien, bueno, esto no. Vamos a compartir otra diapositiva para explicar esos puntos más claros, ¿ya? Aquí voy a compartir un momento antes de seguir con esto. Para ver el tema de la norma. Un momento, todo. Bien, vamos a ver un poquito la norma, ¿ya?
Bien, aquí está. Aquí está más clarito para que la entiendan sin problema. Bien, aquí está la norma NEMA, la norma IEC, que son las dos normas de fabricaciones de motores eléctricos y también cómo se van sus conexiones. ¿Ya? Aquí tenemos estas normas, ya están definidas, ¿ya? En un motor. Una que está en Estados Unidos y la otra en Ginebra, Suiza. Aquí tengo estas características básicas que debo saber de sus motores. Fíjense. Los motores fabricados con la norma NEMA, ¿sí? Tiene esta característica, por ejemplo. Tiene la conexión, miren, viene a ser de 1 y 12, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere? Que está enumerado así. Los 6 bornes del motor, que pueden ser estos, por decirlo así, ya no van a contarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, en esa secuencia, hasta 12. Hasta 12. Ahora, otro que son, y los fabricados bajo la norma IEC, ¿ya? Tienen otro tipo de marcación, ¿ya? Que combinan con la VW. Esta es la norma IEC. Esta es la que ya quizás ustedes han visto muy seguido cuando han desarmado el motor. Por ejemplo, en el caso que hay algunos que tuvieron problemas eléctricos, me dijeron. Entonces, se han basado bajo esta numeración. Esta. ¿Ya? Bien, y los números van del 1 al 6, lógicamente. Pero esto aquí va diferente, ¿no? Por ejemplo, dice U, B, W, ¿no? El otro es U, sub 1, B, sub 2, W, sub 1. Perdón. Este es sub 1 igual. Estoy mintiendo. ¿Ya? Bien, entonces ese sería el tema este. VW, V1, V2, V3. Pues esta sería la forma cómo se van a conectar las conexiones del circuito. ¿Ya? En el tema de la norma IEC. En la NEMA es diferente, ¿no? Es una forma de identificarlo. ¿Qué tipo de motor es? ¿Ya? Digamos. Aquí tengo, por ejemplo, aquí motores NEMA tienen relación de conexión de 1 a 2, ¿ya? Es decir, que tiene una tensión de 230 por 60. Esa es la relación NEMA, es otra forma de identificarlo. Si yo en la plaquita veo 230, 460, o sea, el doble, o bien diga 220, 440, entonces el doble, entonces yo ahí puedo también saber que es norma NEMA, ¿ya? En cambio, la IEC, la norma de motores, que ya ustedes con esto ya se van a identificar más. Veo, por ejemplo, lo que es aquí, IEC, que es raíz de 3, bien, raíz 220, 380, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hicimos las operaciones? Que decíamos antes, tenemos una tensión de ¿cuánto? Digamos, de 400 voltios. Raíz de 3, ya, raíz de 3, entonces, ¿cuánto era la solución? Ya, raíz de 3, ¿cuánto era la solución? 231. ¿Ve? Entonces, 230, así, ¿ya? Entonces da esa opción. Ya, da esa opción. Si es 400, 230. O aproximado, si no. Si es 229, un poquito más, quizás salga, ¿no? Entonces, esa es la forma de ver el IEC. Entonces, como ustedes sabrán, estamos viendo la norma IEC nosotros, no la NEMA, ¿no? Pero ya sabemos cómo identificarlo de esa forma. Norma IEC y norma NEMA. Bien, digamos. Ahora, aquí tengo otro. Un resumen. La IEC, entonces, en resumen, puedo identificarlo con la VW del 1 al 6 y números de la NEMA del 1 al 12 o 1 al 6 si quieren. ¿Ya? Eso es una forma de numeración. Bien, en cambio aquí, el IEC, otra forma de relación es la relación de voltaje. Uno es por cableado, otro es por voltaje.
Entonces, el IEC, por ejemplo, tengo raíz de 3, 220 es 80, ¿no? Que ya sabemos. Y NEMA, el doble, ¿no? 220, 440. ¿Ven? Entonces, esta es una forma más fácil de identificar un motor. Veamos aquí de otra forma, para que se entienda mejor. Para efectos de equivalencias, vamos a presentar una relación de la marcación en la que es en el motor, cuando yo armo el motor. Aquí tengo las normas de marcación en las terminales. NEMA del 1 al 6, aquí están. NEMA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como he mencionado. A ver, está enumerado con números. Y NEMA, IEC, está del V1, V2 o U2, V2, V3, si quieren, sin número, depende de cada persona cómo lo va a hacer. Puede hacerlo así si quiere. O también la antigua que se llama la norma DIN. Entonces, tengo dos formas de hacerlo, que sería la norma NEMA o IEC. ¿Ya? Entonces, esa es la otra forma más clara de identificar a un motor a qué norma pertenece. Bien. Aquí tengo su tipo de conexión. Hay motores que ya muestran su conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo tipo de conexión, la tensión de alimentación. Aquí tengo en delta, con cuánto se alimenta. ¿Ve? Aquí tengo un motor que es trifásico, 50 Hz. Aquí está norma y ahí está la trampa, ¿no? Aquí dice la potencia. Aquí me dice los RPM. ¿Ven? RPM el motor. Y aquí tengo el grado de IP. ¿Ya? El grado de IP de protección de ese motor. ¿Ya? Aquí. Entonces, ya, es lo que me muestra el motor de forma genérica. Y aparte lo que es su peso, ¿no? Bien, aquí vamos a ver un ejemplo. Bien. Miren el motor. Este es un motor, ¿ya? Eurodrive, ¿ya? Eurodrive. Donde alguna vez ustedes se han preguntado qué significa CE. En los motores viene ese grandote, CE. ¿Qué significa? ¿Alguien de ahí tiene qué significa CE? ¿Qué será, Inge? Nunca he tenido curiosidad. No, curiosidad. Bueno, les comento, significa conformidad europea. ¿Ya? Entonces quiere decir que este motor ha aprobado las normas europeas para ser prácticamente fabricadas con los requerimientos de esa empresa. ¿Ya? Con los requerimientos de las normas y la empresa que lo va a hacer. Entonces, al decirle eso, pues prácticamente les dije ya que esta placa es de procedencia europea y aquí está su frecuencia, sus RPM. Y fíjense su tensión en delta. ¿Ve? Este motor no sirve aquí en Bolivia, en delta, pero sí me sirve en estrella. ¿Ya? Lógicamente que se va a alimentar con 380, ¿no? Las tres fases, pero por bobina me va a dar 220, ¿no? Haciendo una relación de raíz de 3. Ahí está su factor de potencia, su corriente en delta, ¿no? Que me dice aquí 1,72, este es su nominal. Entonces, a mí me interesa apenas el que dice 50 Hz. Aquí, bueno, la primera es la que me interesa, esta acá. Porque la segunda es 60 Hz, no me interesa. ¿Bien? Entonces, todo el dato aquí arriba es la que me interesa. 50 Hz acá. El otro es 60, esta aquí no me interesa. Bueno, entonces, esa sería una característica. Y además dice aquí, ensamblado en México. ¿No? En México. Entonces, son características de la placa del motor. Bien, sigamos. Bien, aquí tengo otro. Ahí, ¿qué me dicen? ¿De dónde es este motor? Europeo también. Muy bien, excelente. Ya, era que no les diga el dato este, ¿no? Ya con esto ya dicen, ya, europeo, ya está. Aquí tanta vuelta. ¿No? O aquí está la IEC. Sí, también. O IEC, ¿no? Está bien. O también, si es que no hay datos, la alimentación, ¿no? Aquí está miren, este motor está excelente para lo que es estrella delta. Tranquilamente este motor, miren. Tranquilo, este motor trabaja arranque estrella triángulo. Tranquilamente. Ya tiene todos los parámetros para trabajar. ¿Ya?
y está en 50 Hz. Es un motor de alta revolución, de 2 polos, su potencia, su amperaje, ¿no? Y miren, el factor de potencia casi, bueno, eficiente, ¿no? 0,9. Está muy bueno. Entonces, eso tengo que tener muy en cuenta. A ver otro. Vamos viendo. A ver, vamos a hacer esta acá. El primero que está aquí, ¿de dónde es? Este. ¿De dónde es? ¿Europeo igual? ¿De dónde? IEC. IEC. IEC, excelente. IEC. Es norma europea. Aquí está. IEC. Listo. ¿No? Ya. El segundo que está aquí abajito, ¿de dónde es? También europeo. Ya está, europeo. Aquí está, esta es la trampa. Ya otra. El tercero. Así tiene que ser la pregunta del examen, ingeniero. O 4, ingeniero. Europeo. ¿De dónde es, no? Directo, no, grano, ¿no? El tercero, ¿de dónde es? Igual, ¿no? IEC, ¿no? Y el último, ya para qué perderse, ya está tranquilo, ¿no? Este ya delató al motor ya. ¿Vale? Entonces, como ven, no es complicado identificar un motor y su procedencia. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con lo que damos hace ratito. Vamos a compartir la otra. Bien, aquí. Esta es la norma, este es el lugar de instalación. Y es importante, aparte de lo que es el trabajo, ¿no? Es importante dónde el motor va a trabajar también. Altura, temperatura, ubicación, el declive que va a tener. Entonces, todas esas consideraciones, usted tiene que trabajar directamente con el proveedor, de preferencia, por experiencia. Debido a que ustedes podrían tener las mejores intenciones de poder decir este motor es bueno, ¿no? Pero siempre se coordina con gente que está en esa área constantemente. Entonces siempre están viendo motores que tienen algún tipo de problema y demás, entonces les sugieren. Entonces acepten las sugerencias, no es bueno bien despreciarlas. Y pueden debatir entre los que son encargados para hacer la nueva instalación. Porque el motor que se elige prácticamente va a operar en un equipo quizá que sea crítico y si causa problemas, entonces prácticamente el que va a caer es la persona que lo ha encargado o el grupo de personas que lo han encargado. Entonces van a quedar mal todos. Por eso es importante coordinar con todas las personas y ponerse de acuerdo. Recuerdo un caso, una anécdota. Por ejemplo, teníamos un motor motor, ay, perdón, no me acuerdo bien, era extracción de soya, ¿ya? Era un equipo de extracción, bombeaba aceite, ¿ya? Era un motor muy crítico, permitía bombear aceite, ¿ya? El área se llama solvente, de área solvente, en antisol. El tema es que ese motor un día se fregó, pues, y se fregó el sello del motor, o sea, el sello donde está el rodete, ¿no? Desarmar, eso tenía que hacer un mecánico, eso sí o sí, porque la parte eléctrica estaba bien, el motor tú energizabas, el motor giraba. El problema era el rodete y lo que es el retén y lo que es también, otro se llama, pues, se me olvidó ahorita el detalle. Es un tipo que va acoplado a la bomba, ¿ya? Una goma especial que permite que no haya ningún tipo de paso de agua hacia la bomba, ¿ya? Y se evite eso. Entonces, ¿qué pasó? Que esto se desgastó con el tiempo, pero eso fue por falta de mantenimiento. Bueno, el mecánico vino, lo armó, el motor, pero como ese motor es crítico, toda la planta para por ese motorcito, todo el mundo está ahí, los jefes están parados ahí. El mecánico se puso tan nervioso que lo armó mal. Ya está todo bien, funcionó el motor, pero ni 10 minutos, ¡zan!, otra vez se fregó. Imagínense, ese instante en que fue presionado por esa gente. El tipo ya fue descategorizado. Ya no lo mandaban a hacer bombas, lo mandaban a hacer soldaduras, trabajo en arco,
Nada más. Y bombas, chao bombas. Un buen tiempo estuvo así. Entonces, es importante que ustedes por eso definan muy bien lo que van a hacer o tomar las decisiones correctamente. Cualquiera. Peor, si nosotros somos eléctricos, hay una mala costumbre que nosotros tenemos, algunos, los que somos eléctricos, ¿no? Los puentes, ¿saben, no? ¿A qué me refiero? Los puentes. Hago un puentecito de aquí a allá, se alimenta bien feliz, funciona el equipo, ¿no? Pero de aquí 2, 3 días me olvidé. Miércoles, ¿para qué sirve este puente? Lo desconecto, todo se apaga. Entonces, esa mala costumbre, hasta yo la tuve, así que no es recomendable por nada del mundo. ¿Ya? Así que esa es otra recomendación para los que van a iniciarse, sobre todo, que nunca lo hagan, los puentecitos. Había un ingeniero que se llama Don Puente, le decían, porque él tuvo problemas con eso, causó problemas en un lugar. Entonces, su apodo era Puentes, Don Puentes. Ya. Bueno, son cosas así que pasan, cosas laborales. Bien, jóvenes, por favor, les voy a mandar un nuevo link, ya, dentro de unos 5 a 6 minutos. Dense un respiro y mientras graba el video que ya se está grabando. ¿Está? Está bien, Inge. Gracias, jóvenes, por su tiempo, ¿ya? Bueno, nos vemos en 5 minutos. Chao, chao.